El principio fundamental del hormigón armado nos dice que en lugares donde el hormigón no resista esfuerzos de tensión por sí mismo, es necesario de un agente externo, en este caso el acero de construcción. Pero, ¿qué hay detrás del diseño de vigas de hormigón armado? Las vigas de hormigón armado son muy fáciles de encontrar en nuestras casas, tan solo tienen que mirar a la parte superior. En resistencia de materiales, nosotros pudimos observar el comportamiento de los esfuerzos cuando sometemos una viga a flexión, tal como el diagrama que tenemos enfrente. Fácilmente podemos apreciar que está tensión y en compresión en la fibra superior y en la fibra inferior. Cuando hablamos de estructuras de hormigón armado, este comportamiento es un poco diferente. Sucede que, cuando el hormigón llega a fisurarse, el diagrama de esfuerzos llega a comportarse de diferente manera. Para entenderlo mejor, lo explicaré de manera más sencilla. Las vigas respetan las mismas restricciones que se definen en resistencia de materiales. 1. Las secciones planas se mantienen planas después de la deformación. 2. El comportamiento de los esfuerzos es lineal dentro del rango elástico. 3. El momento interno generado por la sección será el valor que utilizaremos para comprobar su resistencia. La viga está compuesta por aceros dispuestos en su longitud, llamados aceros de refuerzo. Alrededor de ellos se encuentra el estribo. Analizaremos la sección en la ubicación donde el valor de los momentos internos sea máximo. Aplicamos una carga gradual sobre la viga y vemos que los esfuerzos se van incrementando. Sabemos que la resistencia del hormigón a tensión equivale al 10% de la resistencia a compresión, así que el instante en el que la fibra inferior llega a la falla, aparece la fisura. La resistencia de la sección, expresada en momento, es conocida como el momento de agrietamiento. A partir de este instante, necesitamos un elemento externo para mantener el equilibrio: el acero. Si deseamos evaluar la resistencia máxima que tiene la sección, necesitamos definir qué componente debe regir la falla. El hormigón, debido a su falla frágil, no es una buena opción, pues esta al llegar al límite tiene una falla súbita, simplemente se destroza. Pero el acero, al tener una falla dúctil, nos permite dar un previo aviso cuando está a punto de fallar, pues su deformación se incrementa hasta llegar a la rotura. Entonces, a medida que vamos aplicando mayor carga, el diagrama de esfuerzos va a pasar de un rango inelástico, como está al medio, a un rango inelástico, como está en la derecha, donde al estar la sección fisurada, el diagrama se va a concentrar en la zona de compresión, pero al tener el acero de refuerzo, el esfuerzo a tensión va a concentrarse puntualmente en la ubicación del acero. El diagrama de esfuerzos en este punto se vería más o menos así. C es la distancia entre la fibra de máxima compresión al eje centroidal de la sección fisurada. Para no complicarnos la vida, se adoptó a nivel internacional utilizar el modelo simplificado de la gráfica anterior. Este es conocida como el rectángulo de Whitney. En ella vemos cómo el esfuerzo de compresión es limitado en una distancia A y un esfuerzo uniforme igual a 0.85 F'C, que sería la resistencia del hormigón a compresión. Por otro lado, el esfuerzo del acero en este punto es llamado Fs. El valor de Fs cuando se encuentra en el límite equivale a Fy, que sería la resistencia de fluencia del acero. Por otra parte, al establecer que una sección plana se mantiene plana después de la deformación, el diagrama de deformaciones unitarios se mantendrá igual que si la sección no estuviera fisurada, es decir, de manera lineal. Ya después de tantas definiciones, comencemos con los números y las ecuaciones, pues es a ello a lo que venimos. Ahora sí viene lo chido. Para calcular la resistencia de una sección, necesitamos recurrir a las leyes de Newton. Para ello, concentraremos los esfuerzos en fuerzas puntuales. Sabemos muy bien que el valor de los esfuerzos es igual a una fuerza aplicada en una cierta área. Entonces, la resultante de los esfuerzos a compresión es la siguiente expresión, donde B por A será el área de aplicación y 0.85 F'C es el esfuerzo. Obtenemos esta ecuación solamente despejando el valor de la fuerza. Para el acero, la expresión sería la siguiente: Fy multiplicada por As
donde AS es el área de la sección total del acero. Hasta este punto todo bonito, pero ¿cuál es el valor de A? El reglamento ACI 318, que es el reglamento internacional que normaliza el uso apropiado del hormigón, nos dice que este valor equivale a 0.85 de la distancia C, solo si la resistencia del hormigón F'C es menor a 28 megapascales. En la práctica común de las ciudades de nuestro país, la resistencia suele rondar por los 21 megapascales, así que nos quedamos con esta expresión. Luego, nosotros realizamos una sumatoria de momentos en cualquier punto de la sección. Es recomendable hacerlo en los puntos donde se encuentran las fuerzas. Por comodidad, lo haremos sobre la fuerza de compresión. Entonces tenemos la siguiente expresión, donde la distancia de menos a medios corresponde al brazo para el esfuerzo de tensión. Pero como aún no tenemos establecidos el valor de C, necesitamos de otra ecuación. Para ello recurrimos a la sumatoria de fuerzas. Al encontrarnos en equilibrio, tenemos que la expresión de la compresión debe ser igual a la expresión de la tensión, obteniendo así un sistema de ecuaciones. Continuando, el valor de A lo podemos obtener despejándolo de la segunda expresión. Como vemos, es un valor que nos va a dar unidades de longitud, ya que corresponde a una distancia proporcional al valor de C. Ahora, con todas las variables ya definidas, podemos pasar al cálculo del momento nominal. Para que esto se entienda mucho mejor, pasamos a un ejemplo numérico. El ejemplo nos dice lo siguiente: determinar el momento resistente de la sección propuesta a continuación. Considerar las propiedades más comunes en tu ciudad. Las vigas de hormigón armado suelen venir de varias dimensiones. Ustedes tienen que establecer eso durante el proceso de diseño. Para esta sección propuesta, que sería de una base de 30 centímetros y 50 centímetros de altura, con unos estribos de 10 milímetros, que son el acero que envuelve al acero longitudinal, y el acero longitudinal en la parte inferior tiene 3 diámetros de 16 milímetros, todos estos componen una sección de una viga. Pasaremos a las propiedades que debemos establecer. Las propiedades más comunes en Bolivia son las de 21 megapascales como resistencia para el hormigón y 420 megapascales para la resistencia del acero. Sucede que este valor de Fy puede ser variable. Hay aceros como el que importamos de Brasil, que equivale a una resistencia de 500 megapascales. El acero peruano es de 420 megapascales y en la práctica común se suele comprar mucho el acero peruano. Algunas propiedades geométricas que debemos establecer son las del hormigón, donde la variable P va a ser la base, la variable H va a ser la altura y el recubrimiento, que sería la distancia entre la cara externa de la viga hasta la cara del estribo, es de 2.5 centímetros. Para el acero tenemos un diámetro de 16 milímetros, como nos propone el dibujo, y para el estribo un diámetro de 10 milímetros. Cabe recalcar que hay diámetros comerciales, no pueden establecer un diámetro cualquiera. Los diámetros comerciales para Bolivia rondan desde 6 milímetros hasta 25 milímetros. Después pasamos a algunos cálculos adicionales. Como bien establecimos algunas variables en la gráfica del rectángulo de Whitney, es necesario establecer otras variables. AS es la sección nominal que tiene el acero ubicado en una fibra. En este caso tenemos 3 aceros de 16 milímetros, por lo tanto multiplicamos la fórmula del área por el valor de 3. La distancia D se refiere a la distancia entre la fibra superior del hormigón o la fibra que esté sometida a compresión hasta el centroide del acero de refuerzo, en este caso el acero longitudinal. Tendríamos como primera variable H menos el recubrimiento con todas las otras propiedades que tenemos establecidas anteriormente, que sería el recubrimiento, el diámetro del estribo y la mitad del diámetro longitudinal, porque estamos hablando hasta el centroide. Una vez establecidas todas estas variables, podemos pasar al rectángulo de Whitney. Hay varios estados que estuvimos hablando del comportamiento de vigas a flexión.
El estado más crítico es el que tenemos que comparar con el estado que va a resistir nuestra sección. Por lo tanto, vamos a escoger el lado más crítico, que sería el momento en el que el hormigón está fisurado y hacemos una simplificación adoptada por las normas internacionales. En este caso es el rectángulo de Whitney. Como podemos apreciar muy bien, tenemos la carga rectangular en compresión de 0.85 F'C y tenemos acá un valor de Fs para la resistencia del acero que va a ser igual a Fy. Como bien establecimos en la primera parte del video, tenemos que hacer una sumatoria de momentos en la que el momento interno va a ser igual al momento externo. Por lo tanto, nosotros hacemos una sumatoria de momentos en cualquier punto de nuestra sección. Por facilidad es recomendable hacer una sumatoria de momentos en el punto donde están concentradas las fuerzas de compresión. Por otra parte, también tenemos acá escrita la sumatoria de momentos debido al punto de tensión. Pero si se fija muy bien, en estas dos expresiones no tenemos bien definido la variable A. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otro análisis de fuerzas. En este caso se correspondería a la sumatoria de fuerzas igual a 0, donde tenemos el equilibrio para los esfuerzos de tensión y los esfuerzos de compresión. Por lo tanto, reemplazando los valores que obtuvimos más antes, tenemos la siguiente ecuación. A partir de este momento es donde contamos con todas las variables. Si bien la ecuación todavía no está despejada, podemos decir que contamos con todas las variables menos con la variable A. Podemos continuar despejando tal variable, obteniendo así la siguiente expresión. Como ven, la variable A es una variable de longitud. Esta se la puede graficar. También podemos calcular la distancia C, que es la distancia entre la fibra máxima de compresión hasta el centroide de la sección agrietada. Para hormigones donde la resistencia sea menor a 28 megapascales, el valor beta 1 correspondería a 0.85. De esta manera obtenemos la variable S y podemos graficar el diagrama de esfuerzos para nuestro caso. Finalmente, teniendo establecidas todas las variables, podemos hacer un reemplazo. Si se fija muy bien, si yo reemplazo los valores que tenía para la tensión, puedo obtener un valor numérico que corresponde a este valorcito. Para el caso de compresión, reemplazando el valor A, podemos obtener un valor que nos dice que es igual la tensión a la compresión. Por otro lado, si nos enfocamos a lo que es el momento nominal por el caso de tensión, tendríamos la siguiente expresión en la que podemos reemplazar el valor de A y obtenemos el momento nominal que corresponde a la resistencia que tiene esta sección de viga. Finalmente me cabe decir que el proceso aún es más complejo que esto, pero la ciencia detrás del diseño es la misma. Las normativas internacionales nos proponen límites en el diseño, límites superiores, límites inferiores, pero eso ya es tema para otro video. Si en caso te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal.